José María Pemán es el que presentaba en los años 60 y 70 casi todas las cosas que hacíamos, o sea, que es más, yo desde entonces no lo he visto, o sea que va a ser para mí un viaje en el tiempo. Respecto a la configuración del festival, esto ha sido casi más eh, obra de la Asociación de Pioneros que nos llamaron y por supuesto venimos aquí a un poco a, aunque pase que es un centro de día, pero, pero en realidad somos gente que hace muchísimos años, cuando no había ni los medios que hay ahora eh, para poder ni soñar en tocar un grupo, pues hicimos eh, una pequeña historia en la historia musical de Aragón, que parece que la historia musical de Aragón nació en los años 80 y 90, y no es así. La historia musical de Aragón nació en los años 60 eh, con la cantidad de grupos que había y con la cantidad de sitios, el PAX, el Fleta, Hermandades, aquí mismo donde estamos ahora. Es decir, que un poco también para que la gente vea que eso, que el rock o el pop no nace hace 4 días, sino que nace por una cuadrilla ya de abuelos que nos estamos yendo del mundo, pero que seguimos dándole a la guitarra y pasándolo bien. En aquella época, entre la base americana y algunas cosas más, aquí llegaban a Zaragoza, llegaba casi todos, o sea, los Beatles, el rock and roll, y la verdad es que yo ahora cuando miro hacia atrás, no puedo entender cómo fuimos capaces de tener tan poco conocimiento, de atrevernos a, a tocar como tocábamos, en las condiciones que tocábamos, con el material que tocábamos, pero sí, es aquella parte que está todavía por que alguien la saque a la luz, sin aquella parte de la historia musical de Aragón no hubiera existido la que hay ahora.